Hola, Cristina. Cristina, Sí, sí, hola, buenas hola. tardes. Mira, tal y como comentamos, necesito que definamos de forma conjunta los objetivos y el contenido de la formación que necesitamos contratar, ¿vale? Verás, Perfecto. para identificar los temas, he preparado un pequeño esquema, he hecho un pequeño mapa mental con MindMister y si te parece, como experta en estos temas, quiero que lo revises y, bueno, pues analizamos cómo seguir a partir de aquí, ¿vale? Simplemente lo que he hecho es recoger la información que estuvimos viendo, que me pasaste el otro día en la reunión y la he organizado, ¿vale? He identificado todas las habilidades que estuviste comentando, desde las habilidades generales de comunicación, que si ves aquí, pues nada, en el texto que me pasaste, pues hablabas de dos tipos. Con el tema de la comunicación escrita, pues también he identificado todas las habilidades que aparecían en el texto que me pasaste. Las habilidades de comunicación oral también, y ahora entraremos un poco aquí porque creo que son las más importantes o las que más nos afectan. Y por último, estaban también en tu documento las habilidades digitales, ¿vale? Entonces, nada, lo que he hecho aquí es recopilarlo para que nos sirva un poco de esquema y a partir de aquí podamos trabajarlo. Pues genial, mira, me alegro ya de tener la licencia profesional de empresa del MindMaster, porque así tenemos acceso a todas las funcionalidades. Perfecto, y podemos colaborar en las tareas. Qué bien, amable. Me alegro muchísimo. Veo que lo has organizado fenomenal, siguiendo el esquema que vimos el otro día, pero deberíamos a lo mejor ahí añadir los objetivos, ¿no? Los Los objetivos, objetivos ¿vale? Sí, que... sin problemas. Mira, nada. Añadimos los añadimos aquí como un tema a tener en cuenta. Perfecto, ¿vale? Perfecto, Y entonces, bueno, yo los objetivos los tengo claros, desde luego. Uno es incrementar la motivación del equipo, ¿vale? Incrementar perfecto. motivación. Y el otro, desde luego, es mejorar la productividad, ¿vale? Muy bien, sí, la verdad es que esos son los objetivos que tenemos, en los que nos tenemos que centrar. Pero estoy Vale. pensando, amable, que también deberíamos tener en cuenta las restricciones. Ah, vale, sí. Claro, Vale. a la hora de buscar necesidades formativas y todo eso, pues tenemos tres restricciones importantes. El tiempo, Ok. el presupuesto, obviamente, recurso importante en las empresas, y la motivación, ¿no? Que hemos puesto ahí que es uno de los objetivos, pero también depende cómo esté el trabajador, el empleado en este momento en nuestro equipo, a lo mejor nos va a costar más centrarlo en esto. De partida. Vale, perfecto. Sí, muy bien. Vale, pues nada, reflejado. Una cuestión respecto a las habilidades a trabajar, yo lo que había pensado es que las que, las que yo creo que tenemos que mejorar más son las habilidades de comunicación oral y más concretamente las de comunicación oral con colegas. Como ves aquí, yo he identificado de todas las que tú marcabas en el documento que estuvimos viendo, las tres que considero que son críticas en nuestro caso. En primer lugar, defender con éxito un punto de vista específico en reuniones con colegas, explicar con precisión un tema o idea haciéndolo inteligible para los compañeros y proporcionar comentarios positivos o negativos con claridad y comodidad. Desde luego, esta última creo que es la que más tenemos que trabajar. Las otras dos que tú comentaste, la de impartir formación o coaching eficaces, yo creo que en este momento no es algo que necesitemos y tampoco creo que le debamos prestar atención ahora a la que aparece aquí en primer lugar, a la de participar en reuniones con concentración y propósito. Creo que eso lo llevamos más o menos bien. El problema lo tenemos sobre todo en el feedback y en la cohesión del equipo. A ver, tú eres la líder del equipo y la que mejor los conoce. Y me parece muy, muy buena idea empezar por ahí. Pero creo que también deberíamos tener en cuenta la opinión del resto del equipo. Y como has hecho esto así, a lo mejor podríamos pasárselo a todos los miembros del equipo para que se hagan como un pequeño autodiagnóstico y ellos mismos determinen un poco las carencias que creen que pueden tener. Y a lo mejor les motivaría a la hora de formarse o de eso también, no solamente lo que nosotras les digamos, sino lo que ellos han considerado que es importante para trabajar en equipo. Me parece una buena idea. Muy bien.
Pues nada, perfecto. Pásame por favor el link del MindMister para poder seguir colaborando conjuntamente las dos y vamos añadiendo ahí las cosas que vamos hablando y diciendo. Y yo me encargo de que todos los miembros del equipo realicen este autodiagnóstico, perdona, y nos vemos en la próxima reunión cuando tengamos todo esto ya para definir qué formación vamos a empezar. Perfecto, muy bien. Pues nada, hablamos, Pues nada, Cristina. hasta Hasta luego. luego.